Dios te bendiga, bienvenida a casa. Muy bien. Y Dios añadía a la iglesia a los que iban a ser salvos, así como Luna y por cada uno de aquellos que vinieron hoy. Ayer estuvimos teniendo, gracias Marcos, estuvimos teniendo un culto de oración muy lindo, sinceramente, como cada culto de oración. Aquellos que somos necesitados de Dios y queremos tener un encuentro personal con Dios. Un encuentro genuino, un encuentro cara a cara, de poder hablar con Él, simplemente. Y estuvo muy lindo, sinceramente. Y orábamos, los que vinieron ayer, si se acuerdan, que Dios va a traer del norte, del sur, del este y del oeste. Y ayer orando, el Señor me mostraba en visión de que iban a venir viniendo de todos los lugares a congregarse a este lugar. Y que la gente asistía a la iglesia y venía y venía. Y recién cuando estaba ahí, veía a los hermanos nuevos que vinieron. Bienvenidos, Dios les bendiga. La familia de Lidia y Roberto. Y yo pensaba algo, ¿no? Quise poner en una jarra de agua. Esto es para los que me entienden, no lo voy a explicar. Agarré una jarra vacía, con una botella de agua mineral llena. Y la volqué o la incliné hacia la jarra, esperando tener agua en la jarra pura. Pero no pude tener nada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo? No le saqué la tapa. Espero que algunos me entiendan. Cuando hay un tapón, la bendición no viene. ¿Por qué? Porque está tapada, está guardada. Porque hay pensamientos en contra. Pero cuando sacamos esa tapita, cuando se corre la tapa y la sacamos, empieza a fluir lo que Dios ya preparó. Por eso le digo que viene un avivamiento para la iglesia. ¿Lo cree? Si lo cree, lo va a ver. Pero hay que creerlo y hay que verlo. Ayer hablábamos de esto, de poder ver las sillas llenas. Y le explico, no porque nosotros queremos ser la congregación más grande de Lugano. No, queremos ser una congregación que con amor recoja al que viene y poder sembrarle la palabra de Dios. Hablábamos recién con Agustina. Poder llevar a aquellos que están perdidos palabra de Dios para que acepten a Cristo. Ese es nuestro deber. Y Luna, vos viniste porque alguien te dio un tratadito ayer, ¿no? Nunca la mano de Dios deja suelta un tratadito, una palabra. Nunca. Pero ¿cuánto hace que estamos y la gente viene y viene y viene? ¿Por qué? Porque sabe Dios de qué forma lo hacemos. No lo hacemos ni para el pastor, ni para los líderes, ni para la iglesia. Lo hacemos para que la gente conozca a Cristo. Esa es nuestra meta. No hay otra meta. Para que usted sea instruido en la palabra, para que usted entienda, para que usted conozca a Dios. Y cuando conoce a este Dios maravilloso, el Espíritu Santo de Dios va a hacer algo en usted que va a tener ese fuego en el Espíritu para hablar a la gente de afuera. No sé si repartimos 10.000, 20.000 volantes. Ya está pago. Espiritualmente. ¿Me entiende? Muy bien. Denle un fuerte aplauso al que vive. Gracias, Dios. Bueno, me tomé unos días para descansar allá en el rancho, en casa. Y no sé usted, pero yo acá en Capital no tengo pasto, en el arbolito de la planta de casa. Entonces allá voy, corto el pasto. ¿Cómo te va, mamá? Dios te bendiga. Bienvenida de vuelta a casa. Corto el pasto, riego. Bueno, el otro día tuve que estar podando un árbol. Pero cada cosa que hago, hermano, ojalá que le pueda pasar a usted, se lo digo de corazón, Dios le esté hablando. Porque no solamente yo busco presencia de Dios cuando estoy en la iglesia. Tenemos todos cara de santo acá, ¿no? La presencia de Dios la busco en todo lugar.
Entonces cuando riego, ¿sí? Cuando riego allá el campo, cuando voy y fumigo una planta, siempre Dios me está hablando. Le dije la otra vez que por no haber ido seguido, el durazno se abichó por falta de atención mía. Porque si hubiera ido y hubiera tirado fumigado a la florcita del durazno, no hubiera sucedido eso. ¿Qué quiere decir? Dios me hablaba de tratar de siempre cuidar mi vida en todo momento. Ahora le voy a mostrar una foto, todavía no, pero le vamos a mostrar una foto. Que corté un árbol, un pedazo de árbol, una rama que se cayó, los que conocen sobre el baño de lo que es la parte de afuera del parque. Corté esa rama que para mí era gruesa porque no tenía con qué, con una limita, la corté, después con un hacha. Y primero quiero mostrarle lo que es la planta, la primera foto, a ver si la tenemos por ahí. Esta es la planta, miren qué verde. Esta planta parece que Dios le hubiera barnizado las hojitas, es un alcanfor. Hermosa planta, un árbol de un tronco así de grande. Y las raíces me levantaron un poco lo que es la cerámica de tan grande que es. Y yo todo pienso, ¿qué quiere Dios decirme, no? Entonces, ¿qué pasa? En una parte donde está la farola, sí hay un baño, y una rama se cayó de lo pesado y la corté. Y la saqué. Y la puse en el fondo del terreno donde tengo todas las ramas de las palmeras que están secas. Al otro día, cuando voy a ver la planta, me encuentro que la planta que había cortado estaba de esta manera. Foto 2. ¿La alcanzan a ver? Solo un día, ya la hoja, ¿qué le pasó? Se empezó a achicar. Un día que la planta estuvo fuera del árbol que tenía vida. Y yo miraba y decía, Señor, ¿qué es lo que me querés decir? Y Él me decía, separado de mí nada podés ser. Separado de mí te vas a secar, como este árbol. Cuando yo puse la planta esa, el pedazo de rama esa, estaba bárbaro. Pero en menos de 6 horas empezó a morirse, a secarse. Y digo, Señor, qué bueno, ¿no? Que me haces ver que si yo me separo de tu lado me va a pasar esto. No voy a tener la savia, no voy a tener los nutrientes del árbol. ¿Y quién es el árbol? Cristo. Cristo. Esto lo dice ahí en Juan 15, ¿no? Que los pámpanos y la vid. Y Dios me hablaba de esto acá, con el alcanfor. Entonces yo lo miraba y me daba pena, pero lo tenía que sacar. Y resulta que, bueno, lo puse ahí, miraba las hojas, ya las hojas muertas, donde ya no se puede hacer un injerto. Ya terminó. Al otro día, caminando en el parque, lo veo de vuelta. Voy a ver cómo está. Seguramente mejor no podía estar. Tercera foto. Arruinado. Cada vez que pasa el tiempo, separados del Señor, vamos secándonos espiritualmente. Y lo mismo es el pecado, ¿eh? Porque el pecado, ¿qué es? Lo que me aleja de Dios, ¿amén? Entonces, cuando yo peco, quedo así. Y no le echo la culpa al pecado de lo que me pasa, sino le echo la culpa a Dios. Pero realmente yo me alejé de la planta, de Cristo. Ahora la palabra sigue hablando. Y a mí me da risa porque yo no lo hice todo a propósito, ¿eh? Y la palabra que dice en Juan, separado de mí no serás nada, sino que será cortado, será echado afuera. Y después, cuarta. Me hice un buen asadito. ¿Qué es? Echado fuera y quemado. Esta puede llegar a ser nuestra vida, fuera del Señor. El árbol frondoso ese es Cristo. La rama somos nosotros. Cortados del árbol, separados del árbol, nos vamos secando.
Y cuando más nos separamos de Dios, más nos secamos, hasta que el momento que viene Satanás inmundo a tomar nuestra vida y nos incendia. Por eso, ayer cada uno de mis hermanos hablaba de esto, de conocer a Cristo. Porque los que se separan son los que no le conocen. Discúlpeme si alguna vez usted dejó de congregarse. Pero separado de Dios. Sí, yo me dejé de congregar, pero siempre tuve a Dios en mi corazón. No te lo discuto. Pero la Biblia me enseña que dice, no dejaos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué? Por esto. Porque el mundo te da un montón de cosas para alejarte de la presencia de Dios. El mundo te da un montón de cosas que para el cuerpo, para la mente, los deseos de este mundo son agradables a nosotros, ¿o no? Sí, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo agrada a Dios. Entonces, cuando entiendo que el enemigo quiere quemarme, ojo de separarme del árbol. Hermano, si no se quiere congregar acá, las puertas están abiertas. No quisiera que se vaya uno de este lugar, por lo menos hoy los que están. Pero la puerta está abierta. Un día una hermana se enojó. Pastor, me voy a ir de la iglesia. Porque dijo, bueno, hermana, si usted decidió irse, no hay problema. ¿Cómo me dice así? Y yo no la puedo retener. Hermano, yo le doy libertad. El que se quiere ir, que se vaya. Pero los que son de la casa, sería lindo que se queden, porque hay algo preparado para ustedes en el lugar donde Dios lo puso. Y no podemos estar de acá para allá, de acá para allá. Ahora, ¿el tema cuál es? No separarse. Nunca separarse. Porque en poco tiempo tu vida espiritual se empieza a marchitar. ¿Me entiende? Y esto, bueno, es una reflexión que me pasó a mí, pero es una realidad que lo dice la Biblia. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. ¿Vamos a la palabra? ¿Qué es la palabra? La palabra es la Biblia, ¿sí? Y cuando yo estaba haciendo esta reflexión, quisiera que preste atención hoy, algo puede pasar en su vida. Me acuerdo hace muchos años cuando mi papá abrió la fábrica, él abrió en el año 52, pero yo a los 18 años, menos 14, en un tiempo estuve trabajando con él. Así que tengo 68, voy a cumplir 14 hace unos cuantos años de lo que le estoy hablando. Íbamos a entregar mercadería con mi papá con una camioneta llena. Bajábamos en el mayorista de la camioneta y mi papá le daba la boleta y se iba. Se iba. Hoy, ¿qué hacemos? Firmala, ¿no? Firmá la boleta de la mercadería que te dejé. No me firmaste, firmame acá. Hace muchos años la palabra valía, más allá de lo comercial. Mi papá iba a un cliente y le dejaba la boleta y se iba, y se iba haciendo reparto y se iba, y se iba. Y nadie le firmaba la boleta. ¿Pero por qué? Porque había palabra. Siempre hubo estafadores y engañadores como Satanás. Pero cuando uno conoce ya al cliente, le deja. Una vez me acuerdo que un mayorista que trabajaba con Supermercados Norte, no sé si ustedes se acuerdan, le digo, no me firmes la boleta, Fanny, le digo. No, Dani, si yo no te firmo la boleta no la vas a cobrar. Ya la palabra se empezó a diluir. Ya no tenía la autoridad que tenía del principio cuando la gente, por más que perdía la boleta, iba a mi papá y la cobraba. La palabra se empezó en el mundo por el ser humano a diluir. Ya no es lo mismo. Pastor, a las 8 estoy ahí. Y el pastor está a las 8:10, 8:15, 8:05. Y no ven. Bueno, el domingo te veo, ¿eh? Pastor, el domingo te veo. Y el domingo no te veo. O yo estoy corto de vista. O un montón de cosas. Cuando ministras a una persona ahí adentro, le decís, mirá, lo que puedo hacer por vos es orar. Pero esto no lo hagas más, porque está mal para tu vida. Pastor, a partir de ahora no lo hago más. Al mes que viene, la misma charla. Escuche, al año que viene, la misma charla. A los 10 años, la misma charla.
no hay palabra. No hay palabra. No hay palabra. Pastor, este es mi lugar para toda la vida. ¡Zum! ¿Dónde está el hermano? Voló. No hay palabra. Ahora, lo que tenemos que entender que esta es la palabra que nunca cambia. La palabra de Dios, el verbo, el logo, es lo que nunca cambia. Porque el ser humano se puede equivocar a propósito o sin darse cuenta. Pero esto no se puede equivocar nunca sin darse cuenta. Y en esta tenemos que confiar, perdón que le digo esta, en esto tenemos que confiar, en la palabra de Dios. ¿Y cómo conozco a Dios? Por la palabra. Porque la palabra es fiel, la palabra, yo cuando abro la Biblia a la mañana en casa, que me pongo a orar, ahí abro la boca de Dios y me empieza a hablar. Y nunca me dice lo que no va a suceder o mentira, porque no es hombre para mentir, es Cristo, ni el Espíritu Santo de Dios, que es una persona. Entonces entiendo que yo tengo que creer en la palabra de Dios y creer en Dios. Muchas personas, acá no, en la iglesia que está en la luna, le piden a Dios cosas. Y yo mirando a la persona detenidamente, Dios te da un poco de discernimiento o algo, digo, esta persona no puede ser de Dios con todos los líos que hace. Y entiendo que el Dios que él cree o que ella cree no es el que yo creo. Entonces cuando yo pido, tengo que conocer a quién le pido. Señor, te pido, ¿le conoces a quién estás pidiendo? ¿O sabés a quién le estás pidiendo? Son dos cosas, ¿eh? Yo debo conocer al Dios, al Espíritu Santo, a Cristo, lo tengo que conocer para que cuando pida, sé a quién le estoy pidiendo. No es solamente alguien que está colgado de un madero, una figurita. No es solamente un personaje bíblico, es Dios. Pero para eso tengo que tener comunión con Él. Tengo que conocer a Él. Tengo que darle tiempo a Él. Para los matrimonios. Seguramente que Susana y Roberto fueron novios en su tiempo, ¿no? Un amigo mío, Alberto Vena. Y ellos seguramente le habrán dicho, che, hay una morochita que está linda. Y Alberto me dice, a ver, flaco, ¿cuál es? Mirá, la de allá a la esquina. Y entonces él la empezó a mirar ahí en Lugano a la morocha. Y él sabía de la morocha, ya sabía que tenía una mamá, que tenía un hermano, que planchaba camisa, sabía. Pero un día se encuentran en lo del chino y ahí se hacen el amor. En el chino el chino es un lugar donde hay un encuentro amoroso. Y Alberto se le pone atrás, no fue a comprar nada, pero estaba la morocha. Y empezó a hablarle, ¿sos del barrio? Sí, le dijo la morocha. Y se empezaron a conocer. Y después se pusieron de novio, pero ahora se conocen. Hasta el olor saben de cada uno. ¿Qué te quiero decir? Esto es la vida con Cristo, con el Espíritu Santo. Seguramente que empezamos sabiendo de Él porque tuvimos información del pastor, del predicador, de mi líder en la célula, del YT en el seminario. Pero no te quedes con eso solo. Empezá a conocer quién va a ser el Dios de toda tu vida. Sabé que Él quiere bendecirte. Y no solamente, a veces yo hablaba ayer o no sé, estuve haciendo unos estudios ya en casa. Y tenemos por costumbre, a veces equivocadas, hoy para mí, posiblemente yo me equivoqué, venía a buscar un milagro de Dios. Claro, vende eso, ¿no? ¿Cuánto necesitan un milagro de Dios? Todo. Vos necesitas un milagro. Yo también. Y ya recibí uno. Y Dios me va a seguir haciendo milagro. Pero ¿sabes qué? Yo vengo acá no por el milagro, vengo por Dios. Y mayormente nosotros sin querer vendemos para que la gente venga a la iglesia, venga a buscar tu milagro. Y la gente que necesita el milagro que se agolpea en las campañas. ¿Por qué no cambiamos y ponemos porque venía a buscar a Dios? Porque ¿quién es más grande? ¿El milagro de Dios o el Dios de los milagros? Pero nosotros buscamos la añadidura, buscamos los milagros de Dios. Hermano, aprendamos
a buscar a Dios. Y después todo vendrá por añadidura. A veces como que despreciamos a Dios y ponemos el milagro acá y a Dios acá. Y realmente es Dios y después todo lo que viene en su vida. Ahora, estábamos hablando de la palabra. Dice que la fe viene por el oír, Romanos. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Y la palabra de Dios, hermano, tiene poder en sí misma. La palabra de Dios, mire, muchos chicos están empezando a predicar en esta congregación. Y esto es un tema que se va creciendo como todos, como yo sigo creciendo en la prédica, en el conocimiento. Pero solamente la persona que con el corazón lea un salmo o una palabra de Dios, no hace falta que tenga la persona un estudio bíblico de 40 años. Solamente un corazón conforme a Dios que cuando hable la palabra conozca lo que quiere decir y lo lanza al pueblo de Dios. ¿Por qué? Y dijo nada más, Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero lo dijo con la unción del Espíritu Santo, creyendo en la palabra. Nosotros no tenemos poder. Vendemos a veces que tenemos poder, ¿no? Nos sacamos fotos, lo ponemos en el Facebook, lo ponemos en el estado. Pero el que tiene poder es la palabra de Dios. Nosotros solamente somos herramientas que Él por misericordia quiere usar, nada más. Entonces lo que tenemos que entender es conocer a este Cristo y el poder de su palabra. Yo le voy a leer en Nueva Traducción Viviente, vayamos a Juan capítulo 1, del 1 al 4. Yo le leo esta versión porque justo coordina con lo que quiero predicar. Dice Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. En el principio era la palabra. En el principio la palabra ya existía, el verbo. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Escucha ahora. Desde el principio de la creación ya estaba el verbo. ¿Quién es el verbo? ¿Quién es la palabra? Cristo. Ahora, ahí en Juan capítulo 17, versículo 5, quiero leerle para entender este primer pasaje. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Quiere decir que el verbo estaba al principio. Entonces acá me hace ver que desde el principio estaba Cristo, no hecho hombre, pero estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sigue diciendo la parte 2 del capítulo 1 de Juan. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Entonces la palabra se hizo hombre. ¿Quién es? Cristo. Y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de su inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Filipenses capítulo 2. Vamos a ir mirando todo lo que digo. Si lo tienen ahí. Filipenses capítulo 2, versículos 6, 7 y 8. Vamos a leer del 5. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Escuche ahora. Acá vamos a ver que desde el principio Él existía. Para aquellos que dicen, ¿cómo puede ser? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, pero era Dios. ¿Y por qué se hizo hombre? Por amor a vos y por amor a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Cómo le cuesta al hombre humillarse en ciertas ocasiones?
Escuche lo que le digo, nosotros somos seres humanos, Él era Dios, humano y divino. Y dice que se hizo hombre por amor a nosotros, y no solo se hizo hombre, sino que se humilló hasta lo sumo, dice la palabra. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Acá entendemos estos versículos, que Cristo estuvo desde un principio, que Él, siendo Dios, hizo hombre por amor a nosotros. Pero Él era la palabra. Y vamos al libro de Génesis capítulo 1. Usted esto ya lo sabe, pero se lo quiero hacer recordar. Génesis capítulo 1. Vamos a leer del principio, del versículo 1, y después vamos a mirar algunos versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre el faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Ahí vemos la creación y el Espíritu de Dios. Versículo 3. ¿Qué dice? Lea ahí la pantalla. Vamos a interactuar un poquito, no se me queden ahí. Ayer decía un pastor, si a alguien se le duerme, vaya y dígale al lado, ¡gloria a Dios! Y así se despierta. ¿Qué dice? Versículo 3. Y dijo Dios, lanzó la palabra, y dijo Dios. Yo quiero que ustedes hoy puedan aprender, y yo también, la importancia de la palabra que sale de la boca de Dios y que sale de la iglesia, de su boca. Pero usted es un hijo de Dios, ¿o no? Sí, bueno, su palabra también tiene poder en el nombre de Jesús, no en su nombre. Pero su palabra tiene poder, ¿eh? Porque Dios le confirió a la iglesia poder y autoridad. Entonces usted como iglesia, si no está en pecado, tiene poder y autoridad con la palabra. Y dijo Dios, versículo 3, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6, luego dijo Dios, de vuelta dio la palabra, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, y también dijo Dios, versículo 11, después dijo Dios, versículo 14, dijo luego Dios, versículo 20, dijo Dios, versículo 24, luego dijo Dios, 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré, bueno, y dice que creó al hombre y lo bendijo. Lo más importante de todo lo creado, ¿con qué fue? Con la palabra. La palabra tiene autoridad sobre todas las cosas. La palabra creó todo, de lo que no se ve, se hizo con la palabra. Las aguas, el cielo, las aves, la vegetación, la separación de las aguas, todo se hizo con la palabra. Mire qué importante que es la palabra. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar que la palabra tiene tanta autoridad. Sí, la palabra tiene autoridad creadora y destructora. Pastor, sí, la palabra también puede destruir. La palabra, por eso nosotros, el Señor le dijo a Moisés, te bendeciré y serás de bendición. ¿Por qué? Porque al ser humano se le puede escapar una maldición a alguien. Mirá lo que hizo, que Dios lo maldiga. ¿Sabes qué? Como cristiano lo estás asesinando. Pero vas a tener que rendir cuenta con el Creador, ¿eh? Pero a veces nosotros tenemos por costumbre hablar mal y lanzar la palabra mal. Mediante la palabra da existencia a la creación y por sus obras su espíritu demuestra su ilimitado poder. Es decir, un poder que no tiene fin.
Siguió declarando la palabra y todo lo que no estaba hecho fue hecho por medio de la palabra de Dios. Ahora, yo le dije también recién que la palabra es para crear, para bendecir y ojo, que también para maltratar o para maldecir. Mire, seguramente usted no, y todos los que estamos acá no. Serán los de afuera, serán los de la Iglesia de la Luna, pero los que somos grandes a veces, la ignorancia de nuestros padres nos decían, vos no servís para nada, correte. ¿Sabés qué es eso? Una maldición. El esposo a la esposa, vos sos buena para nada. ¿Sabés qué es eso? Una maldición. La esposa al esposo, vos sos un vago. Y es vago el negro. Es vago, es verdad. Ahí no mintió. No. Todo lo que decimos con el corazón también estamos maldiciendo. ¿Y cuándo va a tener una casa? Nunca. ¡Pum! Lo fenestraste. ¿Y mi marido que vaya a la iglesia? No, olvídate. Vos no lo conocés. ¡Pum! Lo maldijiste. No, mis hijos están en otra cosa. A la iglesia no van a venir. ¡Pum! Si no lo crees vos, ¿lo estás maldiciendo? Ayer me decía la hermana Noemí, ¿sí? No, Mariluz. Tengo eso, ahí tengo una discusión ahí. Lo puedo decir, tratar de un sueño. Me dice, pastor, le voy a contar un sueño que tuve. Mi hijo, Alexis, estuvo en el Señor sirviendo un tiempo cuando era pequeño. Después se apartó del Señor. Un muy buen pibe, es mi hijo. Y me dice, pastor, soñé que había un galpón grande con gente y ahí estaba Alexis congregándose con usted. Lo creo, y yo todos los días, hace 25 años, declaro con la palabra que mi hijo va a volver al camino de Dios. Pero no lo ves, pastor. ¿Y la fe qué es? Declaro que los hijos de mi sobrina van a estar. Pero no lo vemos, pastor, acá. La vemos nada más a Mayara. Ustedes no lo ven, yo sí que los veo. Yo sé que los veo. Y si no están acá, están levantando las manos para glorificar a Cristo en otro día. Pero yo digo, no, mirá, Juancito nunca va a llegar a la iglesia como es. Lo estoy maldiciendo. Mi palabra tiene poder para maldecir. Vos, nena, sos una estúpida. ¿Sabe que sucede eso o no sucede? Cuando me enojo con mi pareja, las cosas que le digo, esto es maldición, no es amor. Ay, perdóname, sí, ya la soltaste. Y yo digo siempre esto, ¿no? Si soltaste algo para afuera, ¿por qué es? Porque lo tenías adentro. Entonces nosotros como cristianos tenemos que aprender que la palabra es para bendecir. Pero pastor, vos no tenés la mujer que yo tengo y vos no tenés el esposo que yo tengo. ¿Y para qué lo elegiste vos? Ahora bancátelo. No, tenemos que aprender a callar. No ser la mujer súbita del marido y el marido súbito de la mujer. No, es una pareja, es una sola carne. Los hijos igual. Pero, pastor, yo le voy a confesar algo. Mi hijo para drogarse roba de mi casa. ¿Y qué lo vas a maldecir? Pobre muchacho que está mal, psicológicamente enfermo, ¿lo vas a maldecir? No, hay que ayudarlo con la palabra. Mi hijo va a salir de la droga, mi hija va a salir de estos malos negocios, mi hijo, pero bendecir, en vos está la palabra de bendición. No, esta no sirve para nada, siempre lo mismo. En vez de decir, no, Dios le va a dar autoridad, Dios le va a dar sabiduría para que termine el secundario, para que vaya a la facultad, para que sea una buena abogada o para que venda revista en la calle. Está en vos decirlo. Está en vos creerlo. Ahora el tema es que si vos no lo crees es porque no amás. Yo lo veo a mi hijo por fe y por amor. Usted sabe que yo llegué a los pies de Cristo en el cajón del velatorio de mi mamá. Pero por la fe de ella y de mi esposa que creyeron que yo un día iba a llegar. Ella no me vio, pero Dios le dio a ella la promesa
de que su hijo va a llegar. ¿Cómo no va a llegar el mío si es el mismo Dios? ¿Cómo no va a llegar a tu vida, tu familia, si es el mismo Dios que tenemos nosotros? El tema es que creas y que busques a Dios. Acá Marquito no pasa asistencia del que viene o del que no viene. Este es un problema tuyo. Si vos tomás, a mí no me hace mal, ¿eh? El que te hace mal es a vos. Si vos asistís a la iglesia está bueno, pero que no asistas a la iglesia para que te pongan presente, sino que vengas a la iglesia porque sos un necesitado del amor de Dios y el conocerlo a Él. No, pero hoy hace calor. Y la iglesia no tiene aire acondicionado, el pastor es un maricón, y ya maldijiste al pastor, ¿viste? Ya está, el pastor si no es cubierto por las oraciones de los hermanos, ya este pastor es terrible. Viejo, Pero muchachos, nosotros los líderes no queremos tener una célula de 100.000 personas, queremos que los que vienen vengan para recibir palabra de Dios, para conocer a Dios, no hay otra cosa. A nosotros no viene el gobierno a pagarnos para que ustedes vengan acá, ni siquiera la iglesia le paga a nadie para que usted venga. Todo esto se hace por amor a cada uno de nosotros. Así es el amor que usted tiene para conmigo. Queremos que sea una familia. Entonces es necesario bendecir al hermano. Pastor, este hermanito me dijo así, bendecilo. Porque a veces Dios pone piedras, hermanos, piedras, para que seamos limados, cambiados. No, pero yo a la célula esa no voy más. Está bien, no vayas más, pero no vas a estar en esta, ni en esta, ni en esta, porque no es el problema el líder, sos el problema vos. Ay, me voy de la iglesia. Y va a la iglesia de Marquito y pasa lo mismo. Porque no es un problema de la iglesia, del pastor o del líder, es mío. ¿Por qué? Porque siempre está alargando palabra mala de maldición para los hermanos, en vez de bendecir. El hermano se cayó, levantémoslo. Levantémoslo para que sea restituido. Pero esto tiene poder ¿en qué? En la palabra. Mire, vayamos ahí, vamos a hacer un poquito más rápido. Marcos capítulo 11. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? O sea, somos uno nada más, ¿viste? ¿Vamos bien? ¿A dónde vamos bien? Capítulo 11 de Marcos. ¿Es verdad? Es verdad. Muy bien, acá está el marcador. A partir del versículo 12 al 14. Ustedes lo conocen esto, es muy parecido o similar a lo que yo estuve alegando antes. Marcos 11, capítulo, versículo 12 y 13. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, el Señor tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a verla si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, que no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron los discípulos. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque tenía que suceder. Porque estaba discipulando el Señor. Había una higuera llena de hojas, terrible, y le dijo, uy, hay una higuera, tengo hambre. Entonces fue el Señor y empezó a buscar en la higuera, toda llena de hojas, y no encontró nada. Y los discípulos seguramente estaban mirando o buscando un higo, y tampoco encontraron. Pero escucharon al Señor cuando le dijo, de ti nadie va a comer porque no vas a tener fruto. Versículo 20 y 21. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ten fe en Dios. Esto era algo para que ellos aprendieran que también tu palabra puede maldecir a los demás. Por eso fijémonos, muchachos, chicas, cuando nuestros hijos, porque tienen un problema en el colegio, porque hicieron las cosas mal,
o mi esposo, porque le pasó algo en el trabajo, porque perdió el trabajo, o mi esposa porque se le quemó el churrasco y lo con lo que está la carne, decir, no te puedo creer, compré un churrasco que hace un año que no comemos carne y ahora lo quemaste. Entonces, no solamente la querés maldecir, sino que la querés matar. Y no es de Dios, hermano. Entonces, ¿qué te quiero decir? Ojalá que hoy cada uno de nosotros podamos aprender, inclusive yo, a no abramar, porque no queremos maldecir, pero se nos va la palabra. Entonces no vamos a hacer prosperar a nadie. El papá así, el hijo así, el abuelo así, todos así. Lo maldijiste toda la familia. El abuelo re borracho, el padre re borracho, el hijo re borracho, y ahora el nieto va a la iglesia, sí, se corta la maldición en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque fue bendecido por Dios, mientras que la generación fue maldita porque se fueron maldiciendo uno al otro. En el nombre de Jesús se corta toda maldición. La palabra tiene poder para que vos cortes la maldición de tu generación. Mire, mi papá no era borracho, pobre viejo, pero tomaba. Yo tomaba más que mi viejo. Y tuve mi hijo. Yo llego a Cristo y corto la maldición de la bebida. Y mi hijo no toma. Maldiciones generacionales que con la palabra de Dios se corta. Se corta. Mi abuelo pobre, estamos hablando económicamente, ¿no? Porque el que tiene Cristo nunca va a ser pobre. Mi abuelo pobre económicamente, mi papá pobre, yo pobre, mis nietos van a ser personas prosperadas. ¿Por qué? Porque están en Cristo y se corta la maldición. Ahora, lo bueno no es ser prosperado. Lo bueno es tener a Cristo, donde se corta la maldición. Entonces, ¿qué quiere decir? Muchachos, chicas, ojo la palabra. Ojo la palabra. Estoy enfermo, pastor. Estoy que no doy más. Entiendo que estamos enfermos. Entiendo que no es bueno que estemos enfermos. Pero no proclamemos más enfermedad de la que tengo. Si no, Dios dice, bueno, hermano, hermana, si te gusta estar así, seguí lamentándote, sé víctima y da lástima. Pero yo no vine a que vos des lástima. Yo he venido para que tú tengas vida y vida en abundancia. Entonces vos no estás predicando lo que yo digo. Vos estás haciendo lo que querés vos hacer. Yo me declaré sano del cáncer. Y Dios me sanó. Pero tuve que declararlo, ¿eh? Ahora, te explico. Mi mamá tenía cáncer, se murió y también declaró sanidad. Dios es soberano. No me lavo la mano, ¿eh? Entiendo que Él es soberano y hace como quiere. Pero hay una posibilidad muy grande de aquellos que le buscan, aquellos que le conocen, la misericordia de Dios lo alcanzará y lo correrá. ¿Pero quién? El que lo conoce, el que cada mañana dobla rodillas para tener, o no dobla rodillas, como yo. Yo me siento ahí en el sillón, pongo la pava, el mate y la palabra y el Señor al lado mío. Muy bien. Y yo sé que está. Porque a veces estamos ahí tomando mate y no hay nadie. Y el perro me mira y me dice, uy, estás mal, ¿eh? Y el perro no sabe que yo tengo a Dios al lado. Solamente yo y él sabemos que estamos juntos. Porque si yo abro la ventanita de la puerta de calle y pasa alguien y me ve, dice, este está loco. Porque el mundo no puede entender que nosotros hablamos con el Espíritu Santo. Pero cuando le conocemos, hablamos con Él en todo tiempo, hasta cuando cortás un árbol. Porque Él vive en nosotros en todo momento. Como dije antes, yo no vengo solamente a buscar a Dios a la iglesia. Yo a Dios lo busco en todo lugar, a la mañana, a la noche, al mediodía, cuando voy al mar, cuando voy a comprar, cuando estoy trabajando. Como decía en la oración Marcelo, Señor, sé que cuando estoy remisiando vos estás al lado mío. Claro que sí, porque está en nosotros. Y esa es la diferencia. Dios en nosotros. Emmanuel, ¿qué quiere decir? Dios con nosotros. Pero ahora cambió. Dios en nosotros. Porque yo lo he aceptado, yo le he abierto la puerta del corazón. Hablaba con Agustina hoy. Apocalipsis 3:20.
le hablaba de lo caballero que es Dios. Que Él no dice, voy a pegar una patada a tu corazón, voy a entrar, te voy a inundar, voy a usurpar tu vida. No. Dice Daniel, Nora, si vos abrís yo entro, Y es tan bueno que dice, Nora, si hacés unos tereré, paso y tomamos tereré. Porque Él quiere ser tu Dios, quiere ser tu amigo. El tema es que nosotros le demos el lugar para que Él ingrese a nuestra vida. Porque te explico algo, hay un gran porcentaje de que Él te conoce a vos desde el vientre de tu mamá. El tema es que nosotros no le conocemos, sabemos, pero cuando nosotros empezamos a dejarlo entrar a nuestra vida y le damos lugar, empezamos a conocerlo. Tanto Elena como Norita es del tiempo libre. Sabíamos de las dos, hoy empezamos a conocernos. Una bendición para la iglesia y una bendición para mi vida las dos. ¿Por qué? Porque empezamos a conocernos. Sé que tienen una hija, que tienen un hijo, que tienen nietos, y yo puedo orar por su vida y ellos orarán por la mía. Conocer a Cristo, muchachos, no se queden solamente con saber. El seminario está bueno, pero si usted no hace la parte fundamental, que es conocerlo a él y buscarlo, es un gran teólogo, nada más. Vamos terminando. Lucas, capítulo 7. ¿Vamos bien? Vamos, ahí va. Marta, ahí se te escucha. Lindo que estés con nosotros. Del 1 al 7. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Ah, tienen ganas de que Dios los bendiga, ¿no? Bueno, Dios los va a bendecir. ¿Sí? Mire lo que dice acá. Lucas capítulo 7, a partir del versículo 1 hasta el 7. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Escuche, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, solamente oyó, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le conceda esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Claro, imagínense si viene un muchacho y me dice, bueno, pastor, te vamos a hacer un local de 50%, con luces, pintados, cerámica, púlpito. Claro, si no oramos por él, ahí sí que ahí me sale la mala predisposición, ¿no? Dice que este hombre era un hombre que servía a la nación y que era solícito con su nación y que le había dado un lugar para que hagan un templo para escuchar la palabra. Dice 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¡Oh! Terrible. Solamente había oído hablar de Jesús y ya sabía que Él era autoridad. Y se humilló y dijo, mirá, la verdad que yo no soy digno de que vos vengas a mi casa. Y a veces nosotros decimos, Señor, la verdad que no soy digno con las cosas que hago para que tú me bendigas. Y Él te dice, yo te amo igual como sos, no me importa. No me importa lo que haces, o sí me importa y no quiero que lo hagas más, pero yo te quiero y te amo. Dice, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra. Es decir, el tipo este le dice, mira, mandé gente y te digo, no me sentí digno de ir a vos, que sos Dios. Y Dios hoy nos da acceso a llegar a Él. Y este hombre, solamente oyendo de Dios, tuvo esto, ¿no? De, no vengas a mi casa porque mi casa no es digna. Y yo tampoco soy digno, por eso no fui a vos. Por eso envió a unos amigos a decirle al Señor. Pero lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra
Escuche, fe. Di la palabra y mi siervo será sano. La palabra, hermano, la palabra tiene poder. Tiene poder y autoridad. Voy a salir de este problema que tengo, esta crisis que estoy sufriendo. Voy a ver a mis hijos crecer sanos. Mire, estamos orando por este chico Gaby, el hijo de Esteban Ortiz y Marcela. De un mediodía para la noche, no estaba enfermo, cayó en coma. En coma. Le dijeron, le agarró un virus, está perdido, está todo tomado. Y le dijeron, no va a ver, no va a hablar, nada, está en estado vegetativo. Eso lo dijo la ciencia. Yo no estoy en contra de la ciencia, creo en los médicos. Le comento después, ¿cuánto hace que está? 2 meses así este chico? Yo hablo todos los días con el papá. El otro día movió la pierna izquierda, ahora movió la pierna derecha. Me dice, pastor, me dijeron que diálisis toda la vida, si queda vivo el nene. Ayer hablé con él, me dice, pastor, que ya no hace falta que le hagan más diálisis. Se está recuperando. La fe, muchacho. La fe. La fe. La palabra de bendición que nosotros oramos por él. Acá tenemos un lugar de oración donde viene la gente y pone su necesidad. Hablen con la pastora, hablan con las chicas. La fe que vos tengas. No, pero mi hija no tiene solución. ¿Quién te lo dijo? La policía. Bueno, está bien, tendrá las razones legales, pero Dios tiene la última palabra. Tu hija va a ser libre. ¿Lo crees? Tu hijo va a ser libre. ¿Lo crees? Es cuestión de creerlo y es cuestión de ver lo que creo. Es cuestión de ver lo que creo. Yo ayer le decía a los chicos, muchos lo conocen, otros no. Vino un muchacho boliviano, grandote, hermoso, buenísimo. Quizás lo conté a la iglesia, en la otra iglesia donde estábamos. Perdido, lo echaron de la calle. Ayer lo di como testimonio acá en la reunión de oración. Y vino este muchacho Freddy. Me dice, me echaron de mi casa mis 2 hijos y mi esposa. ¿Te acordás de Freddy vos? ¿No lo conociste? Sí, ustedes lo conocieron. Y el hombre vino y se entregó a Cristo. Ustedes lo conocen. Se entregó a Cristo. Pero se entregó a Cristo. No vino a la iglesia, ¿Me entiende? A veces vengo a la iglesia para que Dios obre. Pero se entregó a Cristo. Y resulta que venía y lloraba. Y me decía, Daniel, hermano, no me aceptan en mi casa mi hijo y mi hija. Mire cómo tomaba este muchacho, un sastre fino, que me contaba que el alcohol fino se lo tomaba de un saque. Se desmayaba. Claro, imagínense después cuando llegaba a la casa un desastre. Se cansó la mujer, se cansaron los hijos que no tenían a Cristo. Entonces él venía a la iglesia y lloraba y lloraba y lloraba y me decían, no me aman, perdí mi familia. Le digo, Freddy, vení, ¿qué ves allá? Y Dani, veo 4 butacas, 4 sillas. Cuando tus ojos espirituales la vean tus 2 hijos, tu señora y vos, ellos van a estar acá. Es pastor ahora. ¿Me entiende el poder de Dios cuando vos divisás con tus ojos espirituales? No, este no va a cambiar más la camionetita. ¿Por qué no? Y viste, no. Divisá lo que querés. Todo lo que yo tengo, mire, el ranchito que tenemos en Pontevedra, con mi esposa nosotros lo imaginamos y Dios nos regaló. ¿Por qué no usted? ¿Qué soy yo más que usted? No puedo yo salir de esta situación, pastor. ¿Por qué no? Y porque tengo deudas. Primero, no te metas más en deuda porque no es de Dios. Y segundo, habla con Dios, busca a Dios y seguramente te va a dar una alternativa, una salida. Pero ¿sabés qué da la palabra? Una palabra, dijo la pastora. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo estaba en cualquier cosa. Hoy estoy predicando la palabra. ¿Por qué no tu familia? ¿Por qué no tu esposo? ¿Por qué no tu novio? ¿Por qué no? El tema, ¿sabes qué? Pasa por nosotros. Por eso quiero, en este día, que ustedes puedan comprender el poder de la palabra. Se fueron mis hijos de casa.
da la palabra. También el hijo pródigo se fue. Pero en ningún momento el papá del hijo pródigo se quedó sentado en la reposera, en el galpón de la alfalfa. Dice que cada día salía a la vereda del campo y miraba. ¿Sabe por qué? Porque el papá del hijo pródigo tenía fe que algo iba a ocurrir. Porque no salía para ver si llovía, porque al lado del galpón también se podía ver si llovía o no. Salía porque sabía que Dios iba a hacer algo, porque en su corazón estaba que el hijo vuelva. Pero esto está en tu corazón, ¿eh? Porque dice que Él nos conoce todo, hasta nuestro corazón. Y el hijo pródigo un día dice que volvió en sí, volvió y lo abrazó al padre y le dijo: papá, perdoname. Un tipo hosco, un tipo rencoroso, vino y se humilló delante del padre. Y hay algo difícil para el ser humano, es humillarse delante de otro. Nosotros siempre queremos estar con la cabeza levantada así. El otro tiene la culpa, yo no fui. Y si me equivoqué, bueno, que Dios me perdone. No, hermano, dice que este hijo se humilló y el padre lo recibió. Y dice que lo recibió y ¿qué hizo? Bueno, anda a la cama y dormí la siesta. ¿Qué le dijo? Hagamos fiesta. Hermano, Dios quiere hacer fiesta con vos. Porque el que no está quiere volver y va a volver. Sea tu esposa, sea tu mamá, sean tus hijos, sea quien sea. El tema es: ¿qué pensás vos? ¿Quién no está al lado tuyo? Bueno, yo quisiera que cambies tu postura de pensar humanamente y pienses como Dios piensa y tener la mente de Cristo. Por eso la palabra dice que tenemos que tener la mente de Cristo, para que las cosas sucedan. Entonces, cuando yo estoy acá y hay un asiento vacío o hay una persona al lado, digo: ¿y acá va a estar quién? No sé, Daniela, Alexis, Vicky, mis sobrinos, mis amigos, tu esposo. Pero lo tenés que desear vos. Yo deseo por lo mío y quiero desear lo tuyo también, para que Dios te bendiga. Pero algo que te compete a vos es la persona que te está doliendo adentro que no esté. Nosotros como iglesia vamos a orar, pero lanzá la palabra. Lanzá la palabra. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces seguramente un día tu familia va a estar levantando las manos, no para tocar el techo, sino para decir: acá estoy, Señor, al lado de mi papá, al lado de mi mamá, al lado de mi hermano, al lado de mi hijo, Señor, al lado de mi sobrino. Entonces vas a ver que la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. La iglesia tiene que entender que el amor es hacia la palabra Cristo y no al resultado que proporciona la palabra. Si no miramos, seríamos idólatras de las añadiduras. Solamente yo voy por el milagro y soy idólatra de un milagro. Y olvidamos lo que Cristo es y lo que Él hizo. Por lo que Él es, un Dios poderoso, Salvador eterno, Él ya no es conmigo, sino en mí. Esto es lo que me hace poder tener una relación íntima, lo cual se va manifestando su vida en la mía. Entonces la palabra se hace viva en mí. Y yo ponía: la palabra de Dios tiene poder en sí misma. Escuche, corrige lo torcido, enseña, la palabra consuela, la palabra fortalece, la palabra edifica, la palabra reprende. Y yo tengo un texto que no se lo voy a leer, se los digo. Dice que estaban los discípulos del Señor en la barca y vino una gran tempestad. Y dice: Señor, ¿no tienes miedo que nos hundimos? Y dice que Él lanzó la palabra e hizo gran bonanza el río, por el poder de la palabra. La palabra exhorta, la palabra nos da fe, Romanos 5:17. La palabra da luz, Salmo 119, 105.
Tu palabra es lumbrera a mi camino, es la que me guía. Y yo ponía acá que sería bueno que te pongas de pie y que vos hoy puedas declarar con tu boca. Declaremos palabra de victoria espiritual, declaremos palabra de victoria física, declaremos palabra de victoria económica y sanidad y unidad de la familia. Y puse 4 cosas. Debemos, escuche, estudiarla, aprenderla, enseñarla y declararla en fe. Pero sobre todas las cosas, debemos creer en la palabra. Amén. Yo no sé lo que vos necesitás. Yo sé lo que yo necesito. Y sería bueno que vos lances tu palabra. Yo voy a lanzar la mía por fe. Quizás conozco cosas tuyas, pero me interesaría que como estamos en presencia de Dios, lances tu palabra. No hace falta que te escuche de al lado ni de atrás, pero lanza tu palabra. ¿Sabes por qué? Porque en este lugar está Dios y el enemigo también. Y el enemigo es el que quiere cortar la palabra. El enemigo es ese que tiene la tapita que no deja vaciar la botella. Bueno, saquémosle la rosca a la botella y dejá que fluya la palabra para que la jarra se llene y aquello que vos anhelás esté. Cada uno tiene algo que anhela, amén. Bueno, lanzá la palabra. Lanzá la palabra sobre el bebé que está en la panza de Carla. Señor, que sea un siervo o una sierva tuya, que predique la palabra, que tenga dones y talentos, que transforme, que sea el primero o la primera de muchos que van a venir dando ejemplo a los demás, a toda la familia. Lanzá la palabra, cerrá tus ojos, ahí donde estás. Señor, hemos entendido y hemos visto que no es nuestra palabra humana la que tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Entendemos que es tu palabra la que tiene autoridad. Y yo me puedo preguntar, bueno, pero si yo lo digo, no lo dice Dios. Pero digo yo, el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Entonces en esta noche di la palabra. Di la palabra con fe, creyendo que es un tema de sanidad, un tema espiritual, un tema de matrimonio, un tema propio, psicológico, espiritual. Porque a veces los problemas espirituales no los vemos, porque el enemigo no quiere que lo veamos, el problema espiritual, para seguir agarrado de él. Pero en esta noche también soltamos palabra para que el Espíritu de Dios me dé libertad. Dice, y conocerás la verdad, y esta verdad te hará libre. Señor, que en esta noche sea tu palabra que nos dé libertad absoluta, libertad para elegir, para decidir, libertad económica, libertad sanitaria, física, mental, espiritual. Señor, a veces estamos agarrados por los vicios, la droga, el alcohol, la mala palabra, los malos deseos, el egocentrismo, la envidia, el engaño, el hablar una cosa y después salir diciendo o haciendo otra, el defraudar a otro y poner justificaciones para que yo sea justificado, valga la redundancia, para no ser mal visto. Señor, que seas tú realmente obrando en nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú conoces el corazón y la palabra que fue lanzada en esta noche. Señor, yo sé que tu palabra se cumple, porque dice la misma palabra que tú eres fiel y verdadero. Y nosotros creemos en este que es fiel y verdadero. Pero Señor, yo te quiero pedir perdón si realmente no ocupo parte de mi vida y mi tiempo para buscarte como te tengo que buscar.
Señor, vengo a la iglesia, vengo a la célula, diezmo, ofrendo, pero todavía me falta conocerte. Que todo lo demás serán adornos de un arbolito. Pero el poder conocerte a ti es lo que a mí me interesa. Conocer a Dios. Conocer la palabra de Dios. Para que me instruya. Para que me lleve a lo sobrenatural. Para que Él me dé vista en lo sobrenatural. Que yo pueda mirar aquello que no es como si fuese. ¿Quién te falta en este lugar? A veces no tenemos tiempo para venir a la iglesia porque tenemos ocupaciones o tenemos horarios de trabajo que no nos permite y venir a escuchar la palabra de Dios que nos alimenta. También decirle, Señor, que yo quiero tener el tiempo para venir a escuchar tu palabra. Lo malo es cuando tenemos el tiempo y no venimos a escuchar tu palabra. Es como decía tu sierva, Señor, con nuestros hechos te ignoramos. No queremos negarte, pero a veces nuestra comodidad de no venir, de no asistir, de porque hace frío, porque hace calor, porque llueve, porque estoy cansado, porque recién salgo de trabajar, son todas excusas que pienso yo que me puedo justificar. Pero tú escudriñas los corazones. Entonces vos sabés cuánto es lo que yo siento para buscarte, Señor. Pero vuelvo con las justificaciones. Y le decimos a Dios, vos sabés. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Él sabe, ese es el problema. Él sabe que podías haber venido y no viniste porque estabas ahí, mirando Netflix, mirando a Boca, mirando, descansando, en vez de venir a buscar presencia de Dios. Pero qué bueno que hoy viniste, qué bueno que hoy estás acá porque Él tiene algo para darte. Él quiere bendecir tu vida. Escúchame, no es un eslogan evangélico, es una realidad bíblica. Él quiere bendecir no solamente tu vida, sino tu familia. Él quiere sacarte de donde estás para llevarte a lugares mejores. Dice la palabra, a delicados pastos. Él quiere sacarte esos pensamientos que te atormentan para darte pensamientos buenos. Pero le estás buscando. ¿Con qué intensidad le estás buscando? A veces queremos tener los resultados, pero no hacemos ningún sacrificio para que esos resultados sean obtenidos. Y Él no quiere sacrificio. Él quiere un amor genuino. Así como amás a tu hijo, así como perdonás a tu hijo, debemos que buscarlo con desesperación al Señor. No sé en qué forma lo buscas vos. Pero yo te diría, buscarlo con desesperación para que el Señor se manifieste en tu vida. Entonces, cuando lances la palabra, va a haber un resultado eficaz. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te damos en esta noche tantas gracias. Porque hemos entendido que tu palabra es verdadera, Señor. Hemos entendido que tú tienes autoridad sobre todas las cosas. Tú has vencido al enemigo en la cruz. Y aquellos que estamos en ti, Señor, no tenemos nada que ver con los lazos del diablo. Él no tiene nada que ver y no tiene autoridad sobre nuestras vidas, porque tú le has vencido. Y ahí en la cruz clavaste mi nombre y me has perdonado los pecados. Él ya no puede venir a decirme más nada. Él no puede acusarme de nada, el acusador, el engañador, el mentiroso. Yo creo en ti, Señor, fiel. Creo en tu palabra, que en esta noche me das una nueva oportunidad para empezar, una nueva oportunidad para buscarte desesperadamente y poder estar cara a cara contigo, Señor. No voy a esperar que el día de mañana yo me muera y estar cara contigo. Yo quiero ahora estar cara a cara contigo, Señor. Yo quiero conocerte ahora, Señor, en la intimidad. Yo quiero disfrutar ahora de mi Padre Celestial. Que no me vengan a contar quién es. Que no me vengan a decir los milagros.
sino que yo pueda vivirte a ti, Señor, en intensidad, en lo íntimo. Señor, quiero amarte. Enséñame de qué forma amarte. Quizás yo no lo sé, pero tú sí sabes cómo. Revélame a la persona de Cristo en mi vida, Espíritu Santo de Dios, para que yo pueda saber la verdad y, como decíamos antes, ser libre de todo. Bendigo a cada hermano y hermana de este lugar, Señor. Aquellos que tienen un problema, aquellos que tienen una aflicción en su corazón, aquellos que tienen una necesidad, aquellos que han lanzado la palabra, que tú la has escuchado, Señor. Yo te ruego, Señor, humildemente te pido, Dios, que tengamos buenas nuevas. Que mis hermanos vengan a decirme: pastor, algo espiritual está pasando en mi casa. Lancé la palabra que tú me dijiste, que dice la Biblia, y algo está pasando. El que tomaba ya toma o no toma más. El que me gritaba ya no me grita. El que me insultaba ya no me insulta. El hijo que se drogaba ya no se droga. Aquel que me odiaba, empezamos a tener buena relación. Señor, tú has cambiado el ambiente espiritual en mi casa, porque he lanzado la palabra, porque he creído en tu anuncio. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias porque creemos que estuviste desde el principio hasta ahora. Gracias porque tú eres presente, has sido pasado y vas a ser nuestro futuro, Dios. Te bendecimos, Señor. Alabamos tu nombre. Nos inclinamos nuestro corazón para agradecerte, para decirte gracias, Señor, por haberme traído este día. Gracias por sanar la herida de mi corazón. Gracias, Dios, por consolarme en este tiempo de angustia. Gracias porque sé que en ti tengo salida, Señor. Gracias porque sé que hay un cielo abierto donde tú me vas a estar. Gracias, Señor, porque hay un lugar donde tú me vas a pastorear, que son pastos delicados. Gracias porque el torrente de agua y la lluvia van a cesar, porque tú mandarás la palabra de bonanza en mi familia. Gracias, Señor, porque lo creo. Gracias porque creo en ti, Señor, y tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.